Bienvenidos al saloncito. No les he dicho saloncito de qué. Igual, primero, vamos a hablar del disclaimer. Opiniones divergentes, opiniones diferentes a las expresadas en este canal son bien recibidas en los comentarios. En realidad voy a darle me gusta a todas las opiniones porque en últimas pueden ser válidas. Espero también que se respeten mis opiniones. En ningún momento quieren ser la verdad absoluta. Solo estamos abriendo un espacio para la palabra, para hablar. De todas maneras, les agradezco a ustedes cualquier comentario que puedan hacer sobre este video. Luego, ¿cuáles son o cuál va a ser la estructura del tema? Pues al ser un espacio de la palabra, escogeremos un tema basado en una serie que yo voy a proponer y que quiero compartirles. Eso sí, una nota aclaratoria respecto a este canal. En ningún momento quiero o espero lograr técnicas salvajes de video o de imagen o capturarlos a ustedes en todo el mundo de la imagen. Si están esperando grandes técnicas visuales o audiovisuales, pues creo que pueden buscar canales más adecuados. Por ahora, pues yo les quiero compartir la justificación que me hace abrir este tipo de espacios. Para los que no me conocen, mi nombre es Iván López, soy psicólogo y magíster en psicoanálisis de la Universidad Nacional, por eso está MG. Un reconocimiento o un título que me costó más o menos 5 años en lograr. ¿Por qué hice ese magíster? Lo hice porque siempre he estado interesado en las cuestiones psicoanalíticas y me parece que van acordes a los conocimientos o a los hallazgos que yo he tenido en la clínica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo he trabajado casi toda mi vida con personas. ¿Haciendo qué? La mayoría del tiempo escuchándolos. Escogí ese tema, ¿por qué? Porque me parece que escuchar a las personas es de alguna manera más viable que enseñarles o intentar que aprendan. Son diferencias en los modos de hacer terapia. Cada uno es respetable. Nuevamente, quiero, ahora que me acuerdo, hacer un disclaimer. Usted puede ser científico, usted puede ser filósofo, usted puede tener una gran cantidad de conocimiento y eso está bien. Simplemente yo quiero, pues de alguna manera, argumentar el conocimiento que yo he obtenido a lo largo de la experiencia, tanto académica como profesional. Entonces, en ese medio, nosotros, si es necesario, podremos discutir. Ahora, ¿cómo se va a llamar esta serie? La serie, como podemos ver acá, se llama ¿Por qué ir a terapia? ¿Por qué escogí ese tema? Resulta que invariablemente los que estudiamos psicología o los profesionales en psicología invitamos a la gente a ir al psicólogo usualmente. Vaya al psicólogo, vaya, haga un proceso terapéutico. Pero no podemos justificar bien el porqué o sobre todo los porqués. Generalmente nuestros pacientes, usuarios, clientes o llámelos como quiera, piensan, yo no estoy loco. Entonces, podemos decir que hay un imaginario total acerca de la psicología. Y la idea es poder ir dándole vueltas o poder ir replanteando el asunto para no terminar en ciertos clichés que pues usualmente decimos, que es, usted no está loco pero necesita ir al psicólogo. Entonces, ahí nosotros no estamos respondiendo profesionalmente a las personas que quizás lo quieran saber o quieran ingresar a un proceso terapéutico. Entonces, pues todos los videos seguramente van a ir enfocados a hablar acerca de esta pregunta. Y pues los que siguen la serie de 60 segundos se han dado cuenta pues que la invitación termina siendo la misma. O sea, como acuda, vaya. ¿Qué tiene como objetivo final eso? Pues el objetivo final
es transmitir mi conocimiento, mi vocación y hacer que las personas que quieran hacer o responderse a esta pregunta o ingresar en un proceso terapéutico, lo hagan. De preferencia conmigo, pero si no, con cualquier profesional serio, estructurado, que les permita encontrarse con su deseo o, por decirlo técnicamente, su fantasma, que les permita un encuentro con su propia palabra. Ahora, ideas e invitación. Yo recibo las ideas, estoy empezando en este cuento y pues básicamente lo que se me ha ocurrido es empezar a compartir, pensar en esto que les estoy compartiendo y seguramente invitar a muchas personas a que acudan a estos espacios si quieren hablar conmigo. Podemos pensar en encontrarnos y hablar, dialogar. Cualquier profesional o profesionales que me conozcan me escriben y podemos pensar en iniciar pues una serie de videos y compartir pues los mismos. Me encuentran en las redes sociales como Iván López Psicólogo, en la mayoría de ellos. Y pues seguramente este canal va a tener el mismo nombre, que ya lo tiene. Ahora bien, pasamos a otra parte del saloncito y es el tema que nos convoca hoy en día. Estábamos preguntándonos qué hacer con el odio. Resulta y pasa que pues la propuesta que yo les dejé muy chiquitica es mirar que hay un qué hacer con el odio propio. Pero entonces, vamos a terapia y ¿qué ocurre? Primeramente, se niega. O sea, no podemos empezar o esperar que la persona llegue con el odio a flor de piel. Y si llega con el odio a flor de piel, es un odio desplazado hacia otro objeto. Es un odio de alguna manera disfrazado. Es un odio puesto en objetos externos. La profesora Gloria Gómez, en las jornadas de psicoanálisis y en las jornadas de qué hacer con el odio, propone algo muy interesante. Propone al miedo como antecesor del odio. Y estuve pensando en el tema y puede ser bastante interesante ver cómo el miedo se puede integrar a una de las razones por el odio. Esa es una forma de acotarlo, de entenderlo, de ver sus raíces. Ahora voy a poner un ejemplo. Resulta y pasa que los seres humanos, cuando nacemos muy débiles. Y tenemos que ir formando un yo. Eso se conoce como ego, teoría del ego, etcétera, etcétera, etcétera. El yo. El yo debe formarse con, pues, de alguna manera, los datos que el bebé va recibiendo del medio y con la palabra. ¿Qué significa eso? Que el yo es como una capsulita muy importante para cada uno porque nos ha costado demasiado crearla. Nos ha costado demasiado pensar en quiénes somos y nos ha sido dado con muchas dificultades. Ahora bien, cuando cualquier persona amenaza a nuestro yo, cualquier persona o entidad o lo que sea, nos amenaza desde fuera, hay una amenaza externa, el yo puede resultar herido en su narcisismo. Creo que la mayoría de ustedes pues han oído el mito de Narciso. El yo cumple básicamente esa función. El yo es narcisista por naturaleza, es eventualmente pues un modelo de alguna manera ideal de completitud, pero tiene ciertas maneras de ser herido, que son lo que conocemos como ofensas o heridas narcisistas, técnicamente. Pero voy a dar un ejemplo.
Por ejemplo, si yo le digo a una persona que es una hija de, ustedes saben, ¿no? La persona se va a sentir herida en su fuero porque está ofendiendo todo su linaje, y eso es lo que se llama una herida narcisista. Generalmente cuando yo pienso que estoy haciendo las cosas mal, se produce ese mismo tipo de heridas, pero en lo imaginario. ¿Qué quiere decir eso? Imagino que me están hiriendo. ¿Cómo se ve eso muchas veces? Sobre todo en los temas de la figura humana. Generalmente la herida narcisista ocurre no porque el otro me quiera herir, sino porque yo me comparo con el otro. Entonces, eso ocurre mucho en las mujeres. Si la mujer está evidentemente viendo que el ideal narcisista es una figura de delgadez, así, delgadita, y al hacer su prueba de realidad con su yo, ve que no es compatible, se va a generar una herida narcisista. ¿Y qué empieza ahí? Porque es el tema que nos convoca, pues el odio. Usualmente odio a cuanta modelo, usando nuestro... Pero más interesante, el odio hacia mí mismo. ¿Por qué? Porque no logro cumplir con el ideal. Entonces, volvamos a la tesis de la profesora Gómez. ¿Hay miedo a qué? Miedo a que mi yo no sea querido, miedo a que mi yo no sea reconocido, miedo a que mi yo sea herido, se fracture. Y ese mismo miedo, así sea una amenaza real o una amenaza imaginaria, ese miedo me va a llevar a odiar, a sentir rabia, generalmente contra todo el mundo. Pues si yo no soy lo que quiero ser, ni lo puedo ser, empiezo a resentirme y a sentir odio contra un poco de personas que supuestamente me han herido o me van a herir. Voy a tocar el tema político, solo para tratar de mostrar este punto. ¿Cuál sería el miedo que sienten las personas, si son de derecha, hacia las personas de izquierda? Yo propongo, el miedo que se siente es, primero, a que me quiten algo que yo tengo. Por esa razón se odia eso. Hay otro clan, otro grupo de personas que si toma el poder me puede quitar algo, me puede herir, fracturar, me va a despojar de algo. Evidentemente se genera angustia, se genera miedo, y pues evidentemente tenemos una polarización hacia el odio de lo que representa el supuesto izquierdismo, el supuesto comunismo y demás. Ahora, caso contrario, el comunismo, el personaje de izquierda, ¿a qué le tiene miedo? Me he puesto a pensar y seguramente le tiene miedo a que le sigan quitando, que le sigan explotando, que lo sigan marginando. ¿Qué se genera ahí? Odio. ¿Por qué? Porque hay una herida que pues, seguramente está abierta, qué sé yo, porque hay una amenaza de la explotación y demás, y pues la persona fácilmente va a odiar a los que supuestamente son diferentes. En ese orden de ideas, la estructura del odio termina siendo igual. La estructura de la rabia termina siendo igual. Sí, listo, es un afecto, como un afecto no se puede reprimir, ustedes lo saben, o si no lo saben, pues
se los digo para que lo sepan. El odio se puede dirigir o redirigir como efectos pues, de la pulsión y de las catexis. Usted puede de alguna manera desplazar su odio hacia un objeto pues, que sea apropiado para odiar. Entonces, les cuento más o menos una terapia clásica de los que ocurre. Pues las personas llegan pues, seguramente odiando al gobierno, odiando a la izquierda, odiando a la derecha, odiando al centro, odiando a todo el mundo. Y por ese lado no se soluciona nada. Una de las posibilidades terapéuticas es decirle, oye, pero pues no odies porque pues te vas a hacer daño. Que es la misma que dan los médicos cuando le dicen, pues no comas colesterol porque te vas a morir. No funciona. Porque es una explicación, de alguna manera, simplista. Y no tiene en cuenta la profundidad, sobre todo el odio. No quiero decir que coman colesterol. Ustedes decidirán. Ahora, con el odio, ¿qué se hace? Pues eventualmente, en la medida en que podamos escuchar a la persona y de alguna manera sigamos diciéndole, o por lo menos le permitamos a la persona escuchar su odio, porque pues ahí entramos en una complicación tenaz. Las personas que odian no son bien vistas. Entonces, bueno, ahí tenemos primero, ¿por qué ir a terapia? Porque pues allá le escuchan el odio. Allá se lo van a escuchar. Eso tiene un valor, eso tiene un precio, sí, claro, pero se lo van a escuchar sin juzgar. Se lo van a escuchar neutro. ¿Para qué? Para que lo pueda ir moviendo, movilizando, de alguna manera dándole la vuelta. Porque es que el odio no empieza desde fuera. El odio no empieza allá. Sino está, bueno, va a sonar cliché, pero está en el corazón mismo de nuestras entrañas, de nuestra palabra. Ya les dije, porque hemos recibido daño, algunos daños muy reales, tanto que ahora nos amenazan. Y tenemos amenazas imaginarias de que nos van a hacer daño y que eso justifica el odio. El odio se justifica en la medida, como les dije, pues que es inherente al ser humano. Pero hay que hacer algo. Es un que hacer con ese odio. Entonces, pues, los que saben de psicoanálisis y eventualmente uno dice, pues, tenemos que acercarnos al arte, a la sublimación, a que las personas saquen o muestren ese odio de otra manera, que escriban poesía, literatura. Pero pues Freud mismo nos enseña que pues nosotros los burdos, mundanos, y muchos no pueden sublimar. No tenemos esa capacidad. Entonces, ¿qué hacer con ese afecto? ¿Qué hacer con esa pulsión rampante que nos dice, proteja su yo, proteja su yo? Si tiene miedo, reaccione. Si tiene miedo, justifique de alguna manera o niegue su odio. ¿Qué hacer con eso? Pues esto, ¿qué hacer? ¿Por qué ir a terapia para hacer con eso? ¿Cuándo se dan esos momentos de verdad en los sujetos o en las personas o cuándo ir a terapia? Generalmente cuando a nosotros los seres humanos hay momentos en la vida en que nos preguntamos, oiga, ¿qué está haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué reaccioné ahí? En ese momento, vaya a terapia, no lo pierda porque es un momento de verdad único y a veces no se repite. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Pues cuando yo pienso en eso, siento un malestar, a veces innombrable, muy complicado. ¿Y qué intento hacer? Pues primero, que no me duela. Y voy y ocupo o trato de hacer algo con lo que me está doliendo, pero pues de las formas más inadecuadas, o por lo menos de las formas que
eh, bueno, nos invita hoy en día el tema de nuestra sociedad. Voy y compro algo, voy y como algo, voy y le echo la culpa a alguien, o voy y me estallo en odio con alguien. Y me saco todo y entonces uno, descanso. Pero es un descanso falso y ficticio. Hay otra manera, el fármaco. Me tomo algo, se me olvidaba. Cierro paréntesis. Ninguna de ellas permite un quehacer con mi odio, porque nuevamente ponen en objetos externos tanto el problema como la solución. Entonces, miremos el caso de la comida. Con la comida es bien interesante porque pues los seres humanos tenemos que comer. Pero ¿qué es lo que pasa? La comida tanto me salva como me odia, sobre todo en las personas que pues se manejan en compulsiones por la misma comida. Entonces es un objeto que en principio me calma cuando como, y qué rico comer, delicioso comer, pero luego, cuando ya me pasé, viene el malestar nuevamente. Por eso el tema es engañoso. Por eso lo que supuestamente me cura, al mismo tiempo me está haciendo daño. Entonces, pues, deberíamos darle la vuelta y deberíamos ir a hablar de ese tema. ¿Por qué ir a terapia y por qué terapia individual? Porque pues el odio, a pesar de que uno cree que el odio es el mismo para todos, las palabras no son las mismas, o las palabras con las que el sujeto nombra el odio no son las mismas. Las historias cambian. Entonces, como les dije, pues el factor externo. ¿A qué odia usted? El Estado colombiano. Desde el Estado colombiano, usted va a terapia y puede terminar encontrando raíces de ese odio al Estado colombiano en la represión, en las cuestiones estructurales, sus vínculos y sus lazos con familiares, con maestros y demás. Pero pues nadie hoy en día tiene el espacio, tiene el tiempo y quiere gastarse su dinero en eso. ¿Cuál es mi postura? Es que en últimas eso es más importante, por ejemplo, que ir a comprar alguna cosa que lo que va a hacer es usualmente generar más problemas, porque usualmente los seres humanos no sabemos por qué terminamos comprando lo que compramos. Pero pues es el espíritu de los tiempos y hay que entenderlo como tal. Entonces, los invito a hacer algo con su odio. Sí se puede hacer, claro. Muchas veces las heridas son imaginarias. Son heridas narcisistas en la medida en que en algún momento me dañé o me dañaron. Pero si eso se queda reprimido, si eso se queda guardado, pues nunca lo voy a poder conectar con lo que me pasa hoy en día. Y pues en una sesión no se puede. En terapia breve no se puede. Se necesita tiempo porque usted va a confiar cosas que de pronto se han quedado muy estancadas en su alma, en su espíritu, en su corazón. Y hay que darle tiempo a que salgan. Hay que darle el tiempo para que afloren. Entonces, pues espero que pues en este espacio pues se haya logrado como hablar un poco del odio. Voy a seguir tratando de hilar un por qué ir a terapia desde bastantes pues perspectivas y por donde me vaya llevando la vida. De todas maneras, pues les agradezco la atención y pues espero que pues en los comentarios ustedes me coloquen si quieren hacer contacto conmigo por redes. Está mi número también disponible y pues nada, que tengan buena tarde. Chao, chao.